Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Convencionalmente podríamos decir que un duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos aprendido a vivir sin él, sin ella, sin eso que no está. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro alrededor. Propóngase un valiente y necesario camino entre el dolor de la muerte y el amor a la vida. Abran espacio de conciencia espiritual. Compartan la inteligencia y la sabiduría de hacernos humanos en el devenir del duelo. El duelo como experiencia de dolor ante la muerte. Hay que trabajarlo y aceptarlo, hacer que se incorpore para formar parte de uno y aprender el límite entre la vida y la muerte, donde siendo finitos atravesamos ese límite que nos separa. El duelo se plantea desde una experiencia existencial de aquello que duele por la pérdida que impone la muerte. El duelo es un dolor que siempre estará y por el cual todos los duelistas que quieren compartir el momento que se está pasando dan su pésame y para aliviar y aligerar la carga difícil de transitar. El duelo es íntimo y propio, que necesita del consuelo, pero el duelo es de uno y el pesar es de uno. Necesitamos del amoroso apoyo para encontrar las fuerzas que cada uno a su debido tiempo encontrará para limpiarse. Pero la sombra del duelo se llevará siempre y espiritualmente debemos fortalecernos para cargar el dolor y volver a caminar la vida. Freud comparaba el duelo con la melancolía, porque en ambos casos existe un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la cancelación de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones psíquicas. Como si fuera poco, aquí está también nuestro temido fantasma, el de la soledad de estar sin el otro, con los espacios que ahora quedaron vacíos, conectados con nuestros propios vacíos interiores y conectados con la certeza de que hemos perdido algo definitivamente. No hay muchos casos y cosas definitivas en el mundo, salvo la muerte. Simplemente se debe encontrar la capacidad de asumir con flexibilidad la situación límite y sobreponerse a ella. La vida y la muerte son una unidad indivisible, hermanadas en el origen mismo, con la única certeza que en lo humano nos hacemos finitos y mortales. Venimos a este mundo y lo único certero es que de este mundo partimos al infinito y más allá. Para transitar el duelo no hay receta.
caminar con dolor hasta encontrar la luz y obtener las respuestas. Y las respuestas se aprenden con la tarea del amor contenido en nuestro ser. Y nos enojamos con Dios si no encontramos respuestas. Y aún encontrándolas, nos ponemos furiosos con Él y vemos la muerte como un acto malévolo de un Dios vengador. Y empezamos a cuestionarlo con la pregunta: ¿por qué Dios me hace esto? Y la muerte es parte de un misterio incomprensible de la existencia humana, en donde la luz y la oscuridad, el nacimiento y la muerte son inseparables. Y deja de atormentarnos cuando descubrimos que no estamos solos, que también otra persona vive en su dolor por la pérdida de un ser querido, único e irreemplazable. Nacer es un comienzo y morir un destino, pero la vida es un viaje, un sagrado peregrinaje a una vida eterna, y a Dios solo se le puede pedir que nos guíe y acompañe. El proceso del duelo siempre nos deja solos, impotentes, descentrados, irresponsables, pero sobre todo tristes. El dolor conecta con un sentimiento, la tristeza, una emoción normal y saludable, aunque algo desagradable, porque significa extrañar lo perdido. El dolor de la pérdida es por la despedida de aquella persona que ha sido fundamental en mi manera de ser y que termina en el camino, porque me doy cuenta de todo lo que esa persona me dio y de que no se llevó con ella. Me doy cuenta de que puedo tener dentro mío lo que esa persona dejó en mí, y encuentro que esta es una manera de tener a la persona conmigo, y ese duelo ya fue trabajado por la persona, que ya es capaz de pensar en el fallecido sin el dolor intenso, cuando es capaz de volver a ocupar sus emociones en la vida y en los vivos. Sin embargo, aún en ese momento queda algo más para los duelos, y es el tiempo después. Porque el que elabora el duelo no olvida la pérdida después de terminado el proceso. Cuando llegue el cumpleaños del que se fue, o un aniversario, o un cumpleaños, o la Navidad, etc. En cada uno de esos momentos se revive la historia y la cicatriz enrojece apenas, y hasta vuelve a doler un poquito. Pero esas reacciones son comunes en cada aniversario. En todas las heridas también quedarán cicatrices que serán para siempre. Debemos dejar que el dolor se presente. El dolor es parte de la psicología del ser humano, y es necesario dejar salir nuestras emociones. Llorar hasta reír y cantar lo malo y lo bueno hasta encontrar la ternura de lo bueno. No obstante, nuestro dolor estará siempre con nosotros. La vivencia normal de una muerte tiene que ver justamente con animarse a vivir los duelos, con permitirse padecer el dolor como parte del camino. ¿Qué hago ahora? Primero, encontrar amigos compasivos y miembros de la familia que estén dispuestos a escuchar y no a dar consejos. Después, di adiós al caminante amado y que en paz descanse. Tu trabajo ha finalizado. Él en tus recuerdos continuará viviendo. Él vive en ti. Y juntos se dice: nuestra vida ha sido significativa. Para Lacan, la expresión o manifestación de la
las emociones reprimidas es una de las respuestas más frecuentes en las inmediaciones de las pérdidas. Dado el encuentro con la angustia, razón por la que plantea la necesidad de los rituales y del tiempo del duelo. La mejor forma de manejar tus sentimientos no es manejarlos, sino sentirlos. 9 clases para superar un duelo. Se necesita tiempo para asumir la pérdida. Para algunas personas será más tiempo que para otras. Necesitas darte ese tiempo para hacerte a la idea de la ausencia. 1. Es necesario expresar los sentimientos, poder comentarlos con alguien, hablarlos. Necesitas compartir la experiencia. Este también es un modo de demostrar lo que siente por la persona fallecida. 2. Es imprescindible tener una red de apoyo social, un conjunto de personas, familia o amigos que te ayuden a pasar estas etapas, que estén a tu lado en momentos de tristeza o simplemente que te escuchen. 3. Hay que recordar a la persona, no hay que olvidarla. Fue parte de tu vida y deberás seguir siéndolo en tus recuerdos. Olvidarlo no facilita el seguir adelante. Hay que recordar para asumir que se ha ido y que debes seguir caminando. 4. Hay que asumir que debes seguir viviendo. La vida no cesa porque se muere un ser querido. Es más, es muy probable que a pesar de tu dolor intenso, de tus ganas de no vivir, habrá personas a tu alrededor que te quieran vivo y que te necesiten a su lado. Esta puede ser una buena razón para arrancar y seguir adelante. 5. Es conveniente tener datos de cómo ha ocurrido. Si la persona quiere saber, no hay por qué protegerle. Puede necesitar esos datos para integrar y asumir el hecho en su vivencia personal. La sobreprotección no siempre es adecuada. Ahora sí, debes tener en claro el adecuar los datos a la edad de la persona. 6. Acudir a las celebraciones y manifestaciones relacionadas con la muerte es otra forma de reconocer socialmente la muerte del ser querido. Los demás te apoyan y comparten tu dolor. Son ritos necesarios desde el punto de vista del hombre como ser social. 8. Los horarios, rutinas, hábitos y costumbres son buenos aliados. Te devuelven a la realidad del día a día. No hay que forzarlos tampoco. Se volverá a ello cuando estés preparado o preparada. 9. La forma de llevar el duelo debe ser respetada. Cada uno expresará el dolor de una manera. Pasará de unas fases a otras en distintos momentos. Tenemos distintos caracteres, vínculo con el difunto. Hay lugar para todos y el respeto es la mejor opción. Las 5 etapas del proceso de duelo. El duelo resulta ser un lugar que ninguno conocemos hasta que llegamos a él. Caminando al duelo, tenemos que atravesar una serie de obstáculos con avances y retrocesos a lo largo del proceso. Vienen a ser fases por las que atravesamos en nuestro proceso de duelo. Esto es un dibujo y cada uno lo dibuja como le sale. Es libre de dibujarlo. Las 5 etapas del duelo tras la muerte de alguien querido son descritas por Elizabeth Kubler-Ross de la siguiente manera. Etapa 1. Fase de shock o negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está contigo porque ha muerto permite amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor que te produce esa noticia.
ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco que te dañe. La negación puede ser explícita o no explícita, es decir, que aunque te expreses verbalmente aceptando la información de que el ser querido ha muerto, a la práctica te comportas como si eso fuese una ficción transitoria, es decir, un papel que te toca interpretar sin que nos lo creamos del todo. En otros casos, la negación es explícita y se niega de mantener directa la posibilidad de que se haya producido la muerte. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida, porque choca con la realidad que aún no se ha llegado a aceptar del todo. Así que terminas abandonado en esta etapa. Etapa 2. Fase de rabia o agresividad. Ira. La rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son fruto de la frustración que produce saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la situación. El duelo produce una tristeza profunda que sabes que no puedes aliviarla actuando sobre su causa, porque la muerte no es reversible. Además, la muerte es percibida como el resultado de una decisión y por eso buscas culpables. Así, en esta fase de la crisis, lo que domina es la disrupción, el choque de dos ideas, la de que la vida es lo deseable y la de que la muerte es inevitable, con una carga emocional muy fuerte, por lo que es fácil que se dé estallido de ira. Así, es por eso que aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones. Al no poder encontrar ninguna solución ni alguien a quien le pueda responsabilizar completamente por la muerte. Aunque una parte de nosotros sepa que es injusto, la rabia se dirige contra personas que no tienen culpa de nada, incluso contra animales, objetos y fundamentalmente contra Dios. Etapa 3. Fase de reproche y o negación. En esta etapa intenta crear una ficción que permite ver la muerte como una posibilidad de estas en posición de impedir que ocurra. De algún modo, ofrece la fantasía de tener el control de la situación. En la negociación, que puede producirse antes de que se produzca la muerte o después de esta, fantasea con la idea de revertir el proceso y buscas estrategias para hacer que eso sea posible. Por ejemplo, es frecuente intentar negociar con Dios u otras entidades divinas o sobrenaturales para hacer que la muerte no se produzca a cambio de cambiar el estilo de vida y reformarte. Del mismo modo, el dolor es aliviado imaginando que ha retrocedido en el tiempo y que no hay ninguna vida en peligro. Pero esta etapa es breve porque tampoco encaja en la realidad y además resulta agotador estar pensando todo el rato en soluciones. Etapa 4. Fase de depresión. Reorganización. En la etapa de la depresión, que no es en sí el tipo de depresión que se considera trastorno mental, sino un conjunto de síntomas similares, deja de fantasear con realidades paralelas y vuelves al presente con una profunda sensación de vacío, porque el ser querido ya no está ahí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas ni mediante la imaginación y que nos lleva a entrar en una crisis existencial al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad
que el ser querido no está. Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido, sino que además hay que empezar a vivir en una realidad que está definida por esa ausencia. En esta etapa es normal que te aísles más y que notes más cansancio, y eres incapaz de concebir la idea de que vayas a salir de ese estado de tristeza y melancolía. Etapa 5. Fase de aceptación. Es el momento en que aceptas la muerte del ser querido, cuando aprendes a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está, y aceptas que ese sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella del dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman tu esquema mental. No es una etapa feliz, en contraposición al resto de etapas del duelo, sino que al principio se caracteriza más bien por la falta de sentimientos intensos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de esa situación las cosas se suelen volver a la normalidad. La vida ya no volverá a ser la misma, porque la pérdida deja un vacío irreemplazable. Cada uno tiene que seguir su propio camino y su propio tiempo, conscientes de que es un proceso que precisa nuestro esfuerzo. El objetivo es conseguir avanzar en la reconstrucción de una vida con un nuevo significado que nos servirá de ayuda en la maduración y el crecimiento personal. Recuerda que a lo largo del proceso tendrás que superar distintos retos. 1. Aceptar la realidad de la pérdida, afrontando plenamente que la persona querida está muerta, se ha marchado y no volverá. 2. Experimentar el dolor de la pena, sin bloquear los sentimientos ni negar el dolor que está presente. Es imposible perder a alguien a quien se quiere sin experimentar dolor. 3. Adaptarte a un mundo en el que el ser querido está ausente. Esto supone empezar a hacer tareas, gestiones, tomar decisiones, etc., sin contar con la presencia y el apoyo que nos daba antes esa persona. 4. Recolectar emocionalmente a tu ser querido y mirar hacia el futuro. No se trata de olvidarlo, sino de encontrarle un lugar apropiado e importante para recordar lo vivido juntos, pero dejando espacio en otras relaciones significativas. La vida no volverá a ser lo mismo, pero enriquecerá tu espacio con nuevas emociones y relaciones. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén
Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa relaja
ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama.